TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Diez al 10, la fiesta de las ideas con el doctor Armando Uceda. Muy buenas noches, soy Armando Uceda y este es su programa 10 al 10, el programa de la fiesta de las ideas. Como todos los jueves, nuestra meta es traer como invitados, traer como invitadas personas a quienes la sociedad ya ha catalogado, calificado con un 10 en la escala de 10, en reconocimiento a su altísimo desempeño profesional. Hemos tenido la suerte de recibir en muchas ocasiones colaboración de las universidades hondureñas y en esta ocasión no es la excepción. La centenaria Universidad Nacional Autónoma de Honduras nuevamente nos ha pedido que acompañarnos en nuestro programa con un tema de mucha actualidad y un tema de interés para los jóvenes universitarios y para los padres de familia que aspiran que sus hijos se eduquen en comunión, pero en el contexto del siglo XXI. Aula Kabila, un término interesante, un concepto interesante que vamos a tratar de comprender con ustedes, repito, en comunión y con la ayuda de los expertos que visitan la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que han venido de España, han venido expertos de Centroamérica, de México, de Sudamérica, a un evento internacional que se está llevando a cabo precisamente en esta semana, siendo la anfitriona la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El evento ha tenido la coordinación directa de la doctora Claudia Iriarte. Bienvenida, Claudia. Gracias, doctor. Mucho gusto. Claudia ya ha estado con nosotros en otros programas. La doctora Claudia Iriarte es profesora titular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Trabaja en la vicerrectoría académica de la universidad y ha estado a cargo de la organización de este evento iberoamericano. Pero bien, ¿quién mejor que ella para que nos diga qué es exactamente Aula Kabila y qué están haciendo nuestros invitados en Aula Kabila en nuestro país? Sí, Aula Kabila, doctor, es una asociación de universidades latinoamericanas, eso es lo que significa Aula, y es una asociación que se ha conformado para fomentar la enseñanza, la investigación y la identidad latinoamericana a través de la identidad cultural. Y la principal iniciativa que tiene esta asociación es el Campus Virtual Kabila, que significa Campus Virtual Latinoamericano. Este es un espacio común en el cual se comparte oferta académica, se comparten estrategias, se intercambian programas y se generan también mecanismos y proyectos de investigación entre las universidades que integran la asociación. Eso permite pues que todos los estudiantes de las universidades que están en la asociación pues puedan acceder al campus. Actualmente pues en la universidad que forma parte de esta asociación se está realizando lo que es la reunión del Consejo de Rectores y del Grupo Técnico Académico de Kabila. Kabila se reúne... La interrumpo un segundito, sí, porque nuestro público está preguntando, aula, ¿qué significa aula en este contexto? Aula significa Asociación Universitaria de Universidades Latinoamericanas. Muy bien. A-U-L-A, exacto. ¿Y Kabila? Y Kabila es Campus Virtual Latinoamericano. Kabila. Perfecto. Ese es el significado. Entonces, anualmente, la Aula Kabila se reúne y en esta ocasión, pues, el punto de reunión ha sido la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para esta reunión del Consejo de Rectores y del Grupo Académico Técnico. Entonces, de tal manera que estamos recibiendo pues las representaciones de todas las universidades que conforman la asociación. O sea que, viéndolo en el concepto de la estructura, las ideas de cómo se estructura y se sirve el conocimiento, diríamos que Aula es una red que tiene profesores y estudiantes y universidades, me decía, 17 universidades hoy en la mañana en una exposición,
y miles de profesores y miles de estudiantes. Correcto. La totalidad, sumando los estudiantes de cada una de las universidades, anda alrededor de 785.000 estudiantes, alrededor de 78.000 docentes entre todas las universidades. Este es un espacio de intercambio, no solo en términos de la cantidad, sino en términos de la riqueza que puede darse por el simple hecho de que son de diferentes lugares, de diferentes espacios geográficos, pero que comparten una sola identidad latinoamericana y son instituciones de educación superior. Eso permite una riqueza enorme. Y el evento que se está realizando esta semana, ¿qué tipo de reunión es? El evento comprende la evaluación de lo que ha sido la oferta académica de Kabila, la Escuela Internacional Kabila, que es un espacio que se realiza en el verano, es una escuela de verano en la cual todas las universidades ofertan cursos que están a disposición de todos los estudiantes y docentes de cada una de las universidades, de tal manera que se evalúa tanto el año anterior como se proyectan los programas y la nueva oferta para el próximo año. Y además pues se ha tenido también un intercambio con la comunidad universitaria. Esta mañana tuvimos una jornada donde participaron decanos, directores de centros regionales, coordinadores académicos, docentes. Estuvo también, fue realizada la transmisión en vivo, se realizó en el Centro de Recursos de Aprendizaje y Audiovisual en la universidad, pero estaban conectados todos los centros regionales y centros de recursos de aprendizaje. Entonces se desarrolló una conferencia magistral alrededor de entornos virtuales de aprendizaje, las tendencias y los desafíos, y también hubo un panel de buenas prácticas donde estuvieron pues representados las universidades de Kabila con sus propias experiencias en este campo. Y asumo que hay compromiso desde el nivel de rectoría en todas las universidades participantes y que hay también grupos académicos especializados en el tema de la educación virtual involucrados. Claro, en el caso, por ejemplo, de la universidad, para la universidad el hecho de conformar y ser parte de redes académicas, pues le permite fortalecer algunas áreas de interés. En este caso la universidad tiene un interés particular en el tema de educación a distancia por las oportunidades de ampliar la cobertura y de fortalecer la equidad. Entonces, permite eso, pero es un ejercicio que involucra otras áreas, por ejemplo, la formación docente, que es muy importante en este tema, el fortalecimiento también de las capacidades tecnológicas, que son muy importantes, la parte de diseño curricular, que también es un área de trabajo, porque no se trata sencillamente de colocar cosas en Internet como texto, sino que va más allá de eso. Hay una innovación curricular que también está implícita en todos estos procesos. Y las instituciones, las universidades participantes presentan proyectos y hay cooperación horizontal. ¿Cómo? No conozco detalles de cómo funciona. De hecho, la oferta compartida pues se propone. De hecho, por ejemplo, hoy en la jornada las universidades han realizado propuestas de nuevos cursos, se definen ejes también. Kabila tiene definidos cuáles son los ejes prioritarios sobre los cuales van a concentrarse los cursos, porque hay una priorización con respecto a la naturaleza de Kabila y a los objetivos para los cuales fue creada. Entonces, alrededor de esos ejes se procura que sea la oferta, y pues también los proyectos derivados de esa oferta pues también giran alrededor de esos ejes que ya están determinados y que son comunes para todas las universidades. Doctora, desde 10 al 10, Televisión Educativa, quiero realmente felicitar a la Vicerrectoría Académica, felicitarla a usted, a la Dirección de Innovación, que vi su presentación esta mañana sobre los telecentros, y felicitar a las universidades participantes. Realmente esta mañana fue un ensayo académico de primer nivel, una reflexión muy buena, exposiciones, una conferencia magistral envidiable, me gustó mucho,
los panelistas, las panelistas, que hubo un dominio de género espectacular esta mañana, muchas mujeres participando. Realmente muy agradable y ver que ese rostro que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de Honduras deja claro que también hay otro tipo de noticias en el país que a veces no trascienden. Esta es una de esas. Una pausa. Ya regresamos. Continuamos 10 al 10, Fiesta de las Ideas. La doctora Claudia Iriarte, que ha coordinado el equipo técnico de este evento a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nos acompañó en el primer segmento. Y ahora, de los invitados que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tengo el placer de tener al doctor Guillermo Tamarit. Así es. Guillermo Tamarit es rector en la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, perdón. Bienvenido, ¿verdad? También me dijeron que hoy usted fue seleccionado por un año dirigir... sí, tenemos la presidencia rotativa de la Asociación de Universidades. De Aula Kabila. Claro, y nosotros nos toca ahora por un periodo, creo que son 2 años. 2 años. Reemplazamos justamente a la Universidad de La Plata, que fue nuestro antecesor. Lo que quiere decir que en un año, en la próxima reunión, este canal va a ser invitado a Buenos Aires y vamos a transmitir desde Buenos Aires. No va a ser en Buenos Aires la reunión. Ah, no va a ser en Buenos Aires. No, pero lo podemos invitar. Y a mí que me encanta comprar libros ahí en la peatonal que tienen para vender, famosa en la... Podemos mandarte los libros. ¿Sí? Sí. Bueno, nuestro rector de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, también nos acompaña el maestro Alejandro Hernández González, que es director a distancia de otra universidad en Buenos Aires. Cuéntenos. Sí, yo soy director de educación a distancia de la Universidad Nacional de La Plata. También está en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es una mega universidad. Es una mega universidad. Está con M mayúscula. De las grandes, sí. Es una universidad que tiene en este momento más de 110.000 alumnos y más de 12.000 profesores. Sí. Bien. Para que miren ustedes, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es compañera de viaje en Aula Kabila de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Federal Santa María, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Extremadura en España, el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Chiapas. Recientemente estuve en Chiapas, veo mucho progreso en esa zona de Chiapas en materia de educación, y la gente ahí es apasionada también del tema de la educación virtual. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Universidad de Panamá, la Universidad de Oporto, y a partir de 2015 se une la Universidad Nacional de Asunción, la Nacional de Quilmes y la del Noroeste, Nacional del Noroeste. O sea que estamos hablando de ligas mayores, mega universidades, grupos de universidades, gente de mucho talento, miles de profesores universitarios unidos para entender este mundo virtual y llegar con la esperanza de reducir inequidad, de abrir oportunidades educativas utilizando el mundo de las nuevas tecnologías y desentrañando esa maraña de ideas que hay alrededor de este tema. Bien, Aula Kabila, ¿cómo se ve desde el Cono Sur? Bueno, no, hay que pensar en el momento que se planteó la asociación. Se plantea fuertemente la idea de transformar todo esto que era o que va siendo la sociedad de la información en la sociedad del conocimiento a partir de las nuevas herramientas con las que contamos, y como señalabas, hay todo un aspecto que también nos permite ampliar la cobertura en un modelo cooperativo, digamos. Las universidades no compiten, sino que nos complementamos
para avanzar sobre distintas posibilidades que solas no lo podríamos hacer. Y en este sentido creo que hay 3 o 4 elementos que la asociación ha hecho a lo largo de su historia. Hoy lo planteábamos, el tema de la educación a lo largo de la vida, no entender que solo se va a la universidad en un momento a obtener un título, sino que hay un proceso por el cual todos terminamos relacionados al conocimiento en distintas etapas. Y por otra parte, cómo hacemos para que efectivamente capacitarnos como instituciones y a los quienes las integramos para tener una relación más amigable, como aquí recién se señalaba, que no es solo ir a internet o apropiarnos de una computadora, sino de los procesos de la virtualidad, que en casos serán complementarios y en otros serán la oferta con la que podremos avanzar. Y esto yo creo que es común a todos, nos permite en un sistema que digamos reparte costos y posibilidades, atender en forma creciente una demanda que si no va dejando a muchos jóvenes fuera de las posibilidades ya no solo de educarse, sino de participar de la sociedad. Gracias, Guillermo Tamarit, es rector de la UNOVA. Gracias. UNOVA. Y Alejandro Héctor González es director de educación a distancia en una mega universidad de América Latina. Este tema de la educación a distancia, Alejandro, ¿cómo se está viviendo en estos momentos con la llegada de estas grandes tendencias, de estos grandes, de este gran despertar, diríamos nosotros, que la tecnología está permitiendo a este gigante que en algunos países ha estado dormido, que se llama educación a distancia y que ahora está despertando y convirtiéndose de repente en el hermano mayor después de ser por mucho tiempo el hermanito menor del sistema? Sí, es cierto. La verdad que es un tema a nivel Latinoamérica, de las universidades sobre todo que trabajamos, que es un tema que está en la agenda de las universidades. Es un tema que en los últimos años ha ido como escalando en la importancia y relevancia. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata hay un proyecto que existe desde el año 2004, que es donde se crea la dirección, pero la universidad ya tenía historia en educación a distancia, como vos bien decías, años atrás. Pero pareciera ser que el año 2000 fue como el quiebre que hubo, sobre todo por la impronta de la tecnología y la tecnología digital, en el avance de la modalidad, como así la llamamos, que es la modalidad a distancia. Puntualmente en el Cono Sur hay un grupo que es el Grupo Montevideo, que está formado por Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, que trabaja, tiene una comisión que actualmente está trabajando en cómo enfrentar el tema de la educación virtual, generando diversidad de oportunidades. En Argentina mismo existe una red que se llama Rueda, que es la red de universidades de educación a distancia, que justo en este momento yo soy el coordinador de esa red, y ahí fluye la información de lo que está pasando en Argentina con respecto al tema, digamos. Es un tema que en varios de los países de Latinoamérica donde uno se acerca puede encontrar la necesidad de empezar a trabajar en forma ordenada sobre un sistema que tiene esta modalidad, en pensar en las reglamentaciones que se están llevando adelante. En el caso de Argentina, casualmente hay una discusión en este momento en la reformulación de la resolución que rige la modalidad a distancia, porque evidentemente fue buena para el momento en el cual se creó, pero actualmente necesitamos la revisión de la misma. Y se está pensando en algo con mirada hacia futuro, que no nos vuelva a trabar de acá a 10 años en lo que se está haciendo, digo, claro, ¿no? Porque esto es cambiante. En algunos países la regulación nació antes del Internet. Y sigue vigente. Y sigue vigente. Entonces, ¿cómo emitir juicios de valor sobre estudios universitarios que están altamente permeados por esta nueva tecnología? Cuénteme, rector, y usted que conversa con decanos, con otros rectores, ¿cómo siente que está permeando esta idea de llegar con la visión tecnológica? Yo soy físico y quiero decirle, tengo un punto de vista muy particular en esto. ¿Cómo siente que están reaccionando los rectores, los decanos? ¿Hay en algún momento la sensación de que pueden llegar a constituir un obstáculo en el desarrollo si no abrazan el paradigma con la fortaleza necesaria y el peligro de volverlo un
un atractivo cosmético para la educación y no realmente una tendencia como creen otros. Sí, nosotros, no solo en este tema, yo creo que la gente toma decisiones más allá de las decisiones que tomemos quienes somos los funcionarios. Y esto ya existe y hay posibilidades de acceder a contenidos de calificadísimas universidades en el mundo gratuitamente. Por lo tanto, aquí no hay una discusión de si lo vamos a hacer o no. No van a pedir permiso los profesores. Estamos discutiendo cómo lo vamos a hacer y esta es una de las estrategias. Por eso yo insisto en la actividad complementaria del sistema universitario, en particular latinoamericano, que compartimos visiones, valores, contextos sociales equivalentes, que nos permiten dar respuestas adecuadas y no tampoco correr desenfrenadamente atrás de la tecnología, porque esto también, digamos, lo hacemos Exacto. desde una mirada crítica. La tecnología es una herramienta para que efectivamente podamos educar y generarle competencias a los jóvenes que podrán ser, insisto, y vincularse a la más tradicional formación universitaria, o pueden ser que lo lleven a resolver temas laborales, de competencia social, de eficacia en términos de relación. Digo, la universidad es mucho más que lo que era hace 50 años de ir a buscar un título profesional, y en este sentido lo que nos queda a los responsables institucionales es ir tras esas respuestas, no ponernos a discutir si esto va a pasar, porque esto está pasando. Muy bien, hacemos una pausa, ya regresamos. Bien, continuamos, 10 al 10. Aquí seguimos en el intermedio conversando con nuestros dos amigos argentinos, autoridades en el tema. Y tengo una pregunta para Alejandro. Tú trabajas el tema de educación a distancia por más de una década. De repente irrumpe en el escenario educativo mundial la mega tendencia de las MOOC, de los MOOC, estos cursos masivos en línea, ¿verdad? Y vienen los críticos y dicen, bueno, la matrícula es alta, pero al final muy poca gente termina los cursos. Pero vienen también otras personas y dicen, a mí no me importa terminar el curso, yo lo que quiero es conocer de ese curso, me interesa tal unidad, y así lo hacen. Lo cierto es que la educación a distancia, hasta antes del despegue tecnológico, se sentía como que iba siguiendo al sistema presencial. Al menos así lo vi yo por muchos años. De repente viene este gran impacto de las nuevas tecnologías y parece ser que las metodologías que estaban durmiendo en muchos casos el sueño de los justos, pero que eran muy buenas, han cobrado fuerza. Ha habido una transfusión en el sistema y son las que están haciendo vibrar nuevamente el sistema. Pero viene el profesor tradicional y dice, un momentito, mi voz como ingeniero es insustituible, yo he construido edificios y todo, ¿cómo me van a sustituir por una pantalla de computadora? ¿Cómo se ha sentido ese debate allá en el Cono Sur? Bueno, el debate es un debate que está, creo que en la agenda de todas las reuniones en las cuales el tema de educación a distancia o educación virtual, educación en línea, que son los nombres que habitualmente están circulando, se trata. Es decir, el tema fundamental, sobre todo uno de los primeros que trajiste, el tema de los cursos masivos en línea, los MOOCs, ese tema es un tema que resulta, como vos bien decías, atractivo de entrada porque uno siente que puede acceder a un curso que es en abierto y tiene la posibilidad de llevarse adelante. Creo que todos hemos realizado algún curso para ver de qué se trataba en su momento y uno va tomando como posturas con respecto a este tema, ¿no? Digamos, si bien algunos no hemos tomado una postura definida, sí puedo hacer algunas observaciones, digamos, del caso, que tienen que ver con que estos cursos en realidad no aparecen atractivos, pero recuperando una vieja historia de la educación a distancia, digamos, volviendo a una época de la educación a distancia, donde era la industrialización del aprendizaje, y uno aprendía a través de fascículos, por ejemplo, de libros o de clases que se enviaban. Los MOOCs toman como esta idea de vuelta, pero en el mundo virtual. Pareciera ser como una transposición en el tiempo de esto que en su momento fue atractivo.
Esta es la primera como crítica que puedo hacer al sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las metodologías que abordan, que aparecen, que vuelven a renacer, vuelven a tomar también la vieja escuela y encuentran un mecanismo que es la digitalización que permite ponerlas de manifiesto y verlas realmente en operación. La educación a distancia retoma esta idea y sigue trabajando el modelo de enseñanza y sobre todo centrándose en el aprendizaje del estudiante, pero sin dejarlo de lado, asistiéndolo a través de una tutoría, sintiendo el acercamiento del docente, esto respondiendo un poco a la otra pregunta, que el alumno realmente sienta que el docente está, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos, yo incluido, gran parte de mi vida hasta terminar la universidad, creo yo, un aprendizaje en el aula, un aprendizaje cara a cara, un aprendizaje presencial, siendo mi profesión licenciado en informática, digo, no quita eso, sobre todo Claro. por el contexto de la época. Y eso es muy difícil de desarmar en el consciente y en el inconsciente de los docentes y los Claro. estudiantes. Creo que en ese punto es donde la educación a distancia empieza a trabajar y empieza a ofrecer herramientas que se diferencian en relación a estos cursos que, como bien dices, es indudable de que son muy atractivos. Lo que creo que hay que hacer es analizarlos, sacar lo mejor de ellos Claro. como estrategia, porque evidentemente como estrategia funcionan, y ver después cómo eso se puede insertar en la educación a distancia que nosotros proponemos, que es para el mundo universitario, con la acreditación Claro. del mundo universitario, ¿no? Correcto. Este es el contexto. El otro día, rector, miré un par de programas, hará unos 2 meses, conferencias muy lindas. En Argentina hubo un evento alrededor del tema de la neurociencia. Sí, claro. Y escuché argumentos a favor del impacto de las nuevas tecnologías y otros argumentos que recuperan la figura de la presencia de él o la maestra en el aula. Como rector, ¿usted cuál ha sido la reacción que has encontrado, de tus maestros? Que nosotros necesitamos personas educadas y que tienen que tener un conjunto de habilidades, un conjunto de competencias, y que esto se ha hecho de múltiples maneras y siempre se ha hecho con distintas tecnologías. Un gran rector de la Universidad de Buenos Aires, que fue rector, está vivo, Jaime Echeverry, él decía, los libros siempre existieron, a nadie se le ocurría que como estaban en las cosas en los libros no había que aprenderlas. Sí. De la misma manera decimos, ahora está todo en Internet, bueno, pero hay que aprenderlas igual, las cosas. Hay que aprender a aprenderlas. Claro. Sí, de la misma manera que uno no memorizaba todos los libros, pero Sí. sabía qué libro iba a buscar a la biblioteca. Entonces, en la medida en que estemos de acuerdo en que tenemos que educar a las personas, que se tienen que hacer cargo de su cultura, de su historia, que tenemos que asignarle una cosmovisión de ética, de valores, de ver en la sociedad en que se van a desarrollar. Aquí lo que aparece es, muy bien, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Con qué herramientas? Y yo no creo que vayamos a pasar de una u otra mágicamente. Claro. Más en el sentido gramsciano de lo que no se termina de ir y lo que no termina de llegar. Yo creo que estamos en ese proceso en el cual, bueno, vamos incorporando muchas de las herramientas, vemos que para algunas cuestiones son muy eficaces y que para otras no, tenemos que retroceder y volver por ahí a actividades más tradicionales. Entonces, bueno, en esa dialéctica es que estamos. Guillermo y Alejandro, Bueno. muchísimas gracias. Vamos a... este es el debate de Aula Kabila. Estos son los temas que discuten. Ahí está sumergida la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en este debate con 16, 18 universidades de América Latina y de España. Y esta es la riqueza que debe llegar a manos de los estudiantes. Si no, esto no tiene sentido. Y para el siguiente segmento vamos a ver cómo se ve estos temas desde la óptica del Cono Norte. Vamos a tener a María Elena Chan, directora del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la Universidad de Guadalajara. Una pausa. Continuamos, 10 al 10, ha sido una verdadera fiesta de ideas.
Continuamos nuestra invitada. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? María Elena Chang, directora del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la Universidad de Guadalajara, una mega universidad. Sí. La segunda en el país, en México. Que ya es decir mucho. Porque es mucho. Sí. Bueno, sí son más de 200,000 estudiantes. Sí. Bien. María Elena, hoy escuché una conferencia muy interesante tuya, precisamente sobre educación superior y ambientes virtuales de aprendizaje, tendencias y desafíos. Ya tocamos con los invitados anteriormente algunas de las tendencias, lo de los MOOC, pero tú hablaste también de una propuesta que tiene la Universidad de Guadalajara con otra universidad de Kabila, de Aula Kabila, que es los COOL. Los COOL. C-O-O-L. Así es. ¿Verdad? Sí, bueno, esta propuesta surge desde un punto de vista crítico justamente a los MOOC. O sea, esa fue la primera intención. No porque no reconozcamos las bondades que tienen los cursos masivos. Yo creo que su gran ventaja ha sido el sumarse al movimiento abierto. Y yo creo que poner de manera gratuita contenidos para la gente siempre va a ser bueno. O sea, eso es incuestionable. Lo que nosotros hemos criticado y por lo que surge el COOL, que sus siglas en inglés son Collaborative Open Online Learning. Nosotros queríamos poner el acento en la colaboración. En los MOOCs hay de todo. O sea que a hablo virtual le cae como anillo al dedo. Sí, claro, porque es predicar con el ejemplo, ¿no? Claro. O sea, a nosotros la competencia que nos parece más importante hoy en día es aprender a colaborar, aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar juntos. Y justamente la masividad y esto que ya comentaba Alejandro en el anterior segmento sobre cómo es que los MOOCs no hacen más que repetir un poquito este modelo en donde el catedrático expone, los estudiantes aprenden memorizando y contestan cuestionarios. Casi todos los MOOCs funcionan así, que es un modelo muy viejo. Es el modelo que en las revistas yo me acuerdo, ¿no? En el caso mexicano. Con una diferencia, con una pequeña, le encuentro yo sí, claro, como profesor, que nunca antes habíamos tenido el video a la disposición de nosotros como ahora. Claro. Y el uso del video cambia totalmente porque uno puede tener con un clic al mejor profesor que en el mundo hay de la disciplina tal y antes no lo teníamos. Exacto. Yo creo que esa parte es muy valiosa, el hecho de que esté a disposición. Pero yo creo que el riesgo es creer que la gente se educa escuchando, memorizando y contestando cuestionarios. Claro, es un riesgo, claro. Porque en las universidades públicas, sobre todo, eso es lo que hemos venido alertando, alguien podría pensar que con poner un catedrático, incluso utilizando a los grandes catedráticos que en el mundo ya están puestos en los MOOC, con eso atendemos las grandes necesidades que tenemos en nuestros países. Porque justo, bueno, al menos en el caso mexicano, la gente que queda fuera de la universidad es mucha. Son a veces el 80% de los que demandan. Pero también, perdón, doctora, una cosa es la realidad de los países más desarrollados económicamente, donde para ser profesor universitario no basta solo con acreditar un PhD, sino que también hay que tener años de postdoctorado como investigador, etcétera. Y otra cosa es la realidad de muchos países de América Latina y que todavía su déficit de personas con este grado de acreditación académica es muy alto. Entonces, en esos casos hay también centros regionales que tienen muchas limitaciones en su personal docente. La llegada de estos videos de profesores más calificados juega un papel distinto al que juega, digamos, en Estados Unidos o en Europa, claro. ¿Verdad? Sí, yo creo que ahí es donde está el acento, porque pensar que la gente va a aprender una profesión o va a aprender a desarrollar sus competencias de esa manera es una verdad a medias. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar. Sí. De eso trata el COOL, ¿no? Sí. Porque lo que nosotros queremos es trabajar masivamente, pero controlando los grupos por equipos, en pequeños grupos, de modo que la gente sí puede interactuar, sí pueda ser asesorada, que las evaluaciones vayan un poco más al desarrollo real de la competencia de resolución de problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es jugar con alternativas. Finalmente es tomar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Claro, claro, claro. Y también la gente habla de lo difícil que es dar la atención personalizada.
Sí, y yo creo que esa es la parte también en la que hay grandes contribuciones, que también nos vienen, de hecho, justamente de investigadores, por ejemplo, canadienses, que los primeros MOOCs tenían esa intención, de mostrar que en buena medida los estudiantes, cuando quieren aprender, aprenden solos. Solos no me refiero a que no necesiten al profesor, sino que lo requieren como para ponerles retos, porque el profesor es el que sabe qué reto poner, cuál es la siguiente medida de la vara, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, eso solo lo sabe el profesor. Pero el estudiante, si se autoorganiza, si trabaja con otros, si busca, puede responder. Entonces, lo que se quiere demostrar es la autosuficiencia, que a veces es una capacidad mucho más importante que otras en el caso de los estudiantes. Doctora, y estas nuevas ideas que le escuché esta mañana, por ejemplo, de este libro recientemente publicado en Estados Unidos, que nos recuerda, y yo lo disfruté mucho en su charla, el hombre nómada cuando no se había dedicado ni siquiera a la agricultura, ¿verdad? Los nómadas, que luego los atrapa durante 10.000 años, lo atrapa la agricultura hasta que lo libera o lo empieza a alienar más la revolución industrial y luego lo recoge ahora la sociedad del conocimiento. Y usted nos hablaba de un nuevo nombre que aparece en la literatura. Sí, bueno, Moravec y Cobo, que son dos autores que están trabajando fuertemente varios conceptos. A mí me encanta el concepto de Nomad. Ellos publicaron un libro, Nomad Society, ¿no? En donde Nomad es un bonito juego de palabras, porque decíamos, por un lado es nómada del conocimiento, pero por otro lado son locos por el conocimiento. Sí. Entonces, yo creo que una característica de nuestro tiempo es esta facilidad con la que se puede acceder a la información, que la información no es conocimiento de manera inmediata, pero los jóvenes más que nunca tienen esa oportunidad como de explorar lo que les interesa y cambian constantemente de intereses también. Aunque algunos se apasionan por algo y pueden durar largo tiempo trabajando en un tema, de pronto pueden aparecerles otros temas, se les cruzan en el camino y cambian. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con un nómada del conocimiento. Y además hay que aprender a hacerlo, ¿no? Sí. Y todos lo sabemos, la ciencia, justo por estas tecnologías, cambia tan rápidamente que uno tiene que acostumbrarse a estar migrando, ¿no? Constantemente de un campo a otro, aplicar lo que aprendió en una cosa en otro contexto. Y eso es básicamente la característica, ¿no? Y viendo ahora la grada intermedia entre lo presencial y lo virtual, el momento en el cual, y preguntaría, si esta idea de invertir el modelo de aula, el aula invertida, de flipped classroom, que llaman, ¿esa es una moda o es una tendencia? Esa pregunta es interesantísima. Yo diría que es una tendencia, pero una tendencia muy vieja, que ha subido muy poquito a poquito. El aula invertida, yo creo que de sus primeros inventores, lo tenemos en el pedagogo Freinet a finales del siglo XIX. O sea, hace mucho que Montessori, por ejemplo, fue de alguna manera otro tipo de metodología que en el siglo XIX, a finales, comenzó a plantear este tipo de cosas. Solo que no se le hizo mucho caso. A estos autores, aunque hay muchas escuelas en el mundo que ya han trabajado así, y muchos profesores, sobre todo los que se formaron en la línea, por ejemplo, de Paulo Freire en América Latina, ¿no? Se sabía que lo que había que hacer en el aula era conversar, era discutir, y que la gente tenía que venir preparada para ello, invirtiendo, ¿no? No era ir al aula a la lección del profesor, era ir al aula a aplicar lo que ya se había investigado, ¿no? Ya se había trabajado de otra manera. Hace mucho que lo hacemos, solo que ahora con las tecnologías es más evidente. Con una observación, he preguntado a varios, y he leído en varios lados, que los profesores, yo soy físico, que usan estas ideas del aula invertida, cuando viene la evaluación de los estudiantes al final del periodo, salen muy mal porque el alumno dice, ¿domina el tema? No, será muy PhD, pero no lo domina. Porque claro. para ellos dominar el tema es el que llenó la pizarra organizadamente, de fórmula, con timbre de voz distinto, etcétera. Entonces está ese peligro también, ¿verdad? Sí, claro.
¿sí? Es que es un cambio cultural que se va a llevar su tiempo, ¿no? Ese tipo de anécdotas son sensacionales, porque efectivamente los estudiantes, recuerdo en el caso de la Universidad de Guadalajara, un profesor que hace más de 20 años ya estaba haciendo este tipo de cosas con lo primero de correo electrónico, y él les mandaba tareas, preparaba las clases así de manera invertida, y un día que tuvo que dar una lección que era difícil y la dio allí presencialmente, los muchachos le dijeron, oiga maestro, si usted sí sabe dar clase, ¿por qué no las da en línea? ¿No? O sea, ¿por qué no las da a través del correo electrónico? Y no entendían realmente la intención del profesor, ¿no? Bueno, a mí me ha ocurrido cuando trato de dar clase que cuando intento, hay momentos en que mis alumnos me dicen, hoy sí nos gustó la clase, a mí me gustó porque vi, es cierto que fue tradicional, pero lo que a él le gustó fue la comodidad de estar tomando nota y que yo no lo interrumpiera, ¿verdad? Que no estuviera cuestionando, invitándolo a hacer cosas. Entonces, esto del aula invertida también tiene, reflexionando sobre lo que tú decías hoy, esta mañana, sobre estos pedagogos como Freire, Pestalozzi, es cierto que la idea estaba ahí, pero vuelvo a tomar el tema, pero no estaba el YouTube, no estaba el momento en el cual tú puedes decirle para mañana, ya subí en la red, ¿verdad? Aquí hay 5 vídeos que pueden revisar, los vamos a discutir mañana. Sí, sin duda. Yo creo que todos ellos estuvieran fascinados con las tecnologías, ¿no? Cualquiera de esos pedagogos, es que todo es exponencial. Claro, claro. Bueno, el tiempo va volando, pero quiero aprovechar tu experiencia como profesora universitaria. Me canso, encuentro en todos lados que Twitter es la mejor herramienta, la herramienta más fabulosa que han encontrado, mejor que Facebook, mejor que otras, para auxiliarse en educación. Y luego que se lee que PowerPoint puede andar allá por el número 40, pero cuando uno va a ver los volúmenes de información que hay, la mayoría de los profesores se van por usar el PowerPoint y el PDF de sus notas y se acabó. ¿Cómo entra esta idea de Twitter, esta idea de su blog personal, todas estas cosas en esta nueva visión de la educación? Sí, bueno, yo creo que lo más interesante es pensar, ¿y para qué y quién usa la herramienta, no? PowerPoint es una bonita manera de hacer exposiciones, pero volvemos al mismo modelo vertical. Si yo hago bonitos videos o bonitas exposiciones, estoy siendo el más activo yo como profesor. O sea, yo soy el que preparo la clase, yo soy el que aprendo más. Cuando los estudiantes usan Twitter o Facebook, vamos a pensar en Twitter, la habilidad cognitiva que se pone en marcha es una gran capacidad de síntesis, ¿no? La captación de un mensaje, sea por lectura, o sea porque escuchó al profesor, o sea por una conversación con los demás, pero lo que estamos probando es su capacidad sintética, ¿no? Entonces, eso puede ser muy interesante porque es otro proceso mental. Entonces, así cada herramienta, si yo dijera, bueno, Facebook, ¿qué puede tener de interesante? Bueno, yo creo que esta cuestión de poder discutir, de subir imágenes, de armar sus propias conversaciones, si lo aprovechamos desde esa lógica, pues hay maravillas. Uno puede buscar en Facebook cualquier cantidad de temas, ¿no? Sobre literatura, biología, ambiental, lo que sea, ¿no? Bien, una pausa. Cuando regresemos le voy a preguntar puntualmente sobre esta plataforma virtual que está siendo utilizada por 200 millones de personas, por 200 universidades, que es Moodle. Una pausa, ya regresamos. Continuamos, 10 al 10, una verdadera fiesta de ideas, una lluvia de información y de ideas muy actualizadas que nos han traído gracias a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de Aula Kabila, nos han traído nuestros invitados. Excelente trabajo el que han realizado estos 2 días en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este segmento estamos con María Elena Chang. Ya le he pedido que se incorporen al rector Tamarit y a Alejandro Héctor González, ambos de universidades argentinas, que son los 4 invitados que he tenido junto con Claudia, nuestra colega de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Quedamos en el tintero 1 minuto para tu reacción sobre esta masiva presencia de esta plataforma virtual Moodle. Bueno, yo creo que Moodle tuvo el acierto de
ver de que la necesidad de trabajar en un entorno virtual iba a ser creciente y que la mayor parte de las universidades y de los profesores no iban a poder pagar las licencias, los costos de las licencias de compañías que las ofrecen muy buenas plataformas, pero la gratuidad de Moodle fue un punto nodal, ¿no?, para que pudiera crecer. Y la otra, el que pudiera irse construyendo colaborativamente. O sea, yo creo que ha sido un ejemplo de desarrollo tecnológico en colaboración. Muchas gracias. Guillermo, tus palabras de cierre. No, agradecerte fundamentalmente la posibilidad de que podamos difundir la actividad de Aula Kabila y aprovechar para agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por su hospitalidad, bueno, y a todos los hondureños que nos tratan muy bien. Alejandro González. Bueno, está bien. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder contar lo que desarrolla Aula Kabila y también lo que pasa en la realidad en el Cono Sur, como lo estuvimos charlando. Y bien, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Claudia. Sí, bueno, pues para nosotros ha sido un verdadero placer y privilegio el hecho de estar en esta noche aquí, el hecho de contar también con todos estos visitantes internacionales que nos han acompañado, estos colegas académicos, y pienso que es una ventana de oportunidades para nosotros, para los hondureños, para los profesores, para los estudiantes, de sumarnos a estas nuevas tendencias, a estas nuevas metodologías, nuevas oportunidades que hay, que sirven para potenciar la educación superior en estos países que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Claudia Iriarte. Y a usted muchísimas gracias por hacernos espacio en su hogar, darnos la oportunidad de llegar a crecer en comunión. Este es 10 al 10, el programa de la Fiesta de las Ideas, en su más puro espíritu, con 4 académicos universitarios, en el marco de Aula Kabila. Muy buenas noches.